Un tiempo de dolor y sufrimiento. Ese fue el título de la presentación de reflexiones de cuarentena que les compartí la semana pasada. Está exclusivamente estuvo basada en cómo vivió y expresó Job su dolor y su sufrimiento durante la tragedia, la catástrofe, la desdicha que le tocó vivir. Recordamos cómo le llegó todo eso a Job. Quienes estuvieron presentes la semana pasada recordarán cómo le llegó todo eso a Job. 4 mensajeros, 4 personajes que quizás le dieron, yo no debería decir quizás, como noté aquí, seguramente le dieron las peores noticias que jamás habría tenido en su vida. Un viernes negro, como me gustaba la analogía llamarle. Un evento tras otro sin poder hacer nada. Así fue ese día oscuro en la vida de Job. Esos 4 mensajeros que le habrán dado las noticias para jamás olvidar a alguien quizás. Job recibió la información de cómo perdía sus riquezas, sus empresas, sus empleados, sus bienes y finalmente también sus 10 hijos. Sus 10 hijos. Un hombre que destacaba en la escritura como el más rico de la región. Leí un comentarista por allí bíblico que decía era como un jeque del Medio Oriente. Ahorita se habla mucho de eso. Mi persona que ve fútbol y que los jeques del Medio Oriente están empezando a comprar equipos o tener gran participación en los equipos de fútbol de Europa, y esos equipos están siendo prominentes en Europa. Entonces se impresionan cuando llega alguien del Medio Oriente por la cantidad de recursos que se dice que trae o que traen. Entonces Job era un personaje así, o destaca la escritura así, un hombre más rico y más próspero en la región donde habitaba. Entonces más adelante, en un tiempo, pasa un lapso de tiempo después de que Job recibe estas 4 noticias desagradables de su vida, pasa un tiempo que no se especifica, repentinamente es herido de salud también. Dice que de la cabeza a los pies estaba herido por toda la piel. Entonces cae Job en ese periodo llamado un tiempo o un periodo de dolor y sufrimiento, como yo lo titulaba la semana pasada. Evidentemente nosotros que podemos leer la historia, pues nosotros podemos agarrar la Biblia, ya en este futuro, en este tiempo, muchos años, miles de años después, nosotros podemos ver el panorama completo que no podía ver Job y los personajes que estaban allí con él. Este era un conflicto que surgió en el plano celestial. Seguramente tú lo leíste la semana pasada mientras yo estaba hablando y te animaste a leerlo y te diste cuenta o conoces la historia de hace años y sabes que es un conflicto en el plano celestial. Dios, allá en el plano celestial, Dios estaba orgulloso de su flamante hombre piadoso, su flamante hombre fiel, su flamante hombre íntegro, Job. Y Satanás estaba cuestionando las sinceras razones de Job, de por qué era fiel, por qué era íntegro, por qué era piadoso. Entonces se plantea una batalla con 2 episodios. Más adelante lo vamos a leer. Cuando nosotros leímos esta historia en la reflexión de la semana pasada, la 53ª reflexión, lo hicimos desde la perspectiva de Job y las personas que aparecen en la historia allí en la Biblia. Ellos no sabían nada de por qué estaba pasando lo que pasó en la vida de Job. Ellos no se enteraron lo que nosotros sí podemos leer. Eso es algo muy importante para poder interpretar correctamente los hechos en ese evento. Así como cuando uno lee todas las cosas, uno tiene que inclusive ver cuando uno lee de los personajes, darse cuenta si el personaje conoce todo lo que nosotros estamos leyendo, porque de repente la narrativa habla de una cantidad de hechos que el personaje que está allí no sabe. Normal. Entonces, así fue el panorama de la historia de Job leída en esa reflexión de la semana pasada. Hoy vamos a ver otro asunto dentro del mismo libro y la misma historia, un tema diferente dentro de los mismos hechos. Hoy quiero que leamos lo que no leímos la semana pasada, para que lo tengamos en cuenta a la hora de juzgar los próximos capítulos de esta historia. Job capítulo 1, versículos 6 al 12 nos habla de este conflicto cósmico. Cito: un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes?
Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra y observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Fin de la cita. Esta es parte del conflicto cósmico de esta disputa de altos niveles. Satanás delante de la presencia de Dios en la corte celestial. Entonces, acto seguido a esto, cuando Dios le dice a Satanás: muy bien, puedes probarlo, inmediatamente llegan los 4 mensajeros que le dan el desenlace de las noticias terribles de la vida de Job. Y como les digo, Job ni los personajes, ellos no se enteraron que esto ocurrió, no sabían. Entonces, tiempo después de la llegada de las 4 desagradables noticias que sufrió Job, pasa lo que dice el capítulo 2, versículo 1 al 7. Cito: un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor: piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Fin de la cita. Entonces esto que hemos leído son los 2 actos que ocurren en la corte celestial, en el plano celestial, como dice por ahí unos comentaristas, en el conflicto cósmico. No se vuelve a hablar más de esto así en el libro de Job, y los comentaristas quedan con las interrogantes de todo este asunto, aunque uno entiende después con el desenlace de la historia qué es lo que pasó, puede inferirlo. Entonces ya el desencadenamiento de estos eventos sumen a Job en un tiempo de dolor y sufrimiento. Y aquí empiezan a aparecer personajes que acompañan a Job durante este tiempo. Digamos, acompañan entre comillas. Vamos a analizar eso un poco, o vamos a reflexionar mientras lo vemos. Entonces empiezan a aparecer unos personajes. Empiezan las interrogantes importantes a descubrir, a analizar, a pensar en ellos. ¿Qué hicieron ellos por él? ¿Qué hicieron estos personajes que aparecen en la historia de Job, que está viviendo o ha empezado o se ha sumido en un tiempo de dolor y sufrimiento? ¿Qué hicieron ellos por él? ¿Qué apoyo? ¿Qué ayuda? ¿Qué consuelo? ¿Qué conforte? ¿Qué alivio? ¿Qué compañía fueron ellos para Job? ¿Cómo han sido las personas para ti cuando te ha tocado pasar tu tiempo de dolor y sufrimiento? ¿Algún episodio que hayas tenido en la vida? ¿Y quiénes han sido o cómo han sido las personas que has tenido alrededor? Los que tuviste y los que no tuviste. ¿Cómo has sido tú viéndolo de la cara desde la otra moneda, de la otra cara de la moneda, disculpen? Viéndolo desde la otra cara de la moneda, ¿cómo has sido tú
con otra persona cuando ésta ha pasado un tiempo de dolor y sufrimiento. Tienes un amigo, una persona cercana, alguna relación con una persona y ésta de repente ha recibido una cantidad de noticias, de hechos, sucesos, así como lo recibió Job, y ha quedado sumida en un tiempo de dolor y sufrimiento. Probablemente ahorita la pandemia, alguien que haya perdido un ser querido, alguien que haya tenido un desenlace dramático. ¿Cómo has sido tú viéndolo desde afuera? O si te ha pasado a ti, ¿cómo han sido contigo? Creo que este tema da para verlo desde las dos caras de la moneda, y eso lo dirá a medida que tú te vas involucrando en la historia. Hoy el tema se titula, ya lo tienen allí en la presentación que deben estar viendo allí en la imagen de su teléfono o computador. El tema se titula Las palabras de un amigo. Estos son los detalles que vamos a destacar y reflexionar hoy. Las palabras de un amigo cuando alguien vive un tiempo de dolor y sufrimiento. Alguien como Job. En el capítulo 2, versículo 8 al 9, aquí en el libro de Job, si lo tienes allí, lo vas leyendo. Recuerda que yo leo NTV, Nueva Traducción Viviente. Nos dice ya después del desenlace del conflicto cósmico o el inicio de esta batalla, después de que Job ha recibido toda la tragedia que le ha venido encima, empieza a centrarse esta historia entre Job y los personajes que van a aparecer, que de repente ya los conoces. Igualito vamos a presentarte. Job capítulo 2, versículo 8 al 9. Cito. Job sentado entre cenizas se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? ¿Todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fin de la cita. Eso fue lo que le dijo una persona que está acompañando ahí a Job. Job, como destaca la historia, no perdió a su esposa en las tragedias que ocurrieron. No, ahí está mencionando que estaba la esposa. Uno pudiera inferir que a lo mejor la esposa estaba en la casa, siendo mamá de todos esos muchachos, celebrando con ellos lo que estaban celebrando en ese momento, y pudo haber sido parte de la lista de fallecidos de ese día. Pero no, está allí, dice, podríamos suponer, rellenando el guión, que ella estaría con él todo el tiempo del desenlace. Ahora, no sé si Job tuvo varias esposas, no lo destaca, pero podríamos suponer que rellenando allí, ella estuvo con él todo el tiempo del desenlace, esta esposa. La esposa de Job le incitaba a abandonar su fe. Ella no sabía que eso era lo que Satanás quería. Fíjense, ninguno de estos personajes sabían de que Satanás estaba tentando a Job y todo este conflicto cósmico. Ellos no sabían. Mucha gente ahorita en los tiempos actuales dice: no, Satanás, es por Satanás que está atacando al enemigo, pero ni lo sabemos. Podemos inferirlo, pero no lo tenemos en ciencia cierta. No sabemos qué ocurre en los planos celestiales, a menos que Dios nos los quiera revelar, pero no lo sabemos. Ella no lo sabía. Entonces, no lo hizo por Satanás. Ella no le dijo esto a Job de que maldijera a Dios y que abandonara su integridad. No lo dijo porque Satanás, no sabemos si Satanás lo había incitado, pero no lo dijo porque Satanás le dijera. Nadie sabía el conflicto celestial. Lo que ella analizaba es, y yo reflexionaba en esto: Dios te falló, abandónalo. Dios te falló, abandónalo, Job. Estas eran las palabras de su amiga, su esposa. Entonces, estas fueron las palabras de este amigo que tuvo Job en ese momento. Capaz que alguien te ha incitado a dejar tus creencias. A ti, tú allí que me estás escuchando, capaz que alguien te ha incitado a dejar tus creencias, porque pasa algo trágico, algo negativo en tu vida, y te dicen: deja tus creencias. Eso es una prueba. Que alguien te incite a dejar tus creencias es una prueba. Hay palabras de amigo que pueden ser una tentación de Satanás, como también pueden ser una prueba de Dios. La lección que nos deja Job es ser firme en las convicciones de nuestra fe. Esto es lo que Job le dijo a su esposa. Versículo 10 del capítulo 2. Cito: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo?
Fin de la cita. Eso fue lo que le dijo Job a su esposa, su respuesta. Dice aquí el texto, también completando el versículo 10, que a pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Lo que esperaba Satanás, que maldijera a Dios. Pasado su esposa, pasada la agitación de su esposa, aparecen los personajes que van a copar la gran mayoría de este libro, desde el capítulo 3 al capítulo 31, y se sigue mencionando hasta el capítulo 42. Pero allí en esos capítulos 3 al 31 van a estar intercambiando discursos con Job. Iban a ser las palabras de un amigo las que le darían ellos a él, las palabras que tuvieron para el dolor y sufrimiento de Job. En el versículo 11 del capítulo 2 empiezan a entrar estos personajes. Y mire cómo entra. Escucha mucha atención cómo ocurre todo, porque a mí me parece que esto es muy loable, ¿no? Capítulo 2, versículo 11 al 13. Cito. Cuando 3 de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Sus nombres eran Elifaz, el temanita, Bildad, el suita, Zofar, el naamita, Zofar, el naamatita, correctamente. Versículo 12. Cuando vieron a Job desde lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos, rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces, durante 7 días y 7 noches, se sentaron en el suelo junto a Job, y ninguno le decía nada, porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Fin de la cita. Eso es lo que ocurre, y se acercan estos amigos de Job. Entonces, independientemente del desenlace que tienen estos próximos 29 capítulos de palabras que tienen unos con otros, yo celebro que unos amigos visitan al que sufre, unos amigos visitan al que se duele, al que está en duelo, fueron visitados. Es loable, es loable. ¿Qué haces tú cuando te enteras de la tragedia que sufre un amigo tuyo? ¿Qué haces tú? Oye, a tal amigo le ha ocurrido algo. ¿Qué haces tú cuando te enteras de la tragedia que sufre un amigo tuyo? Hay quienes lo miran de lejos, en silencio. Yo seré sincero respecto a mí. Sí, hay veces que he estado para alguien en su luto, en su duelo, en su sufrimiento. Muchas veces no he estado también. Muchas veces no he estado. Bien sea porque no se puede, porque no puedo, pero también hasta por dejadez. Pudiéramos llamarle desinterés o falta de afecto. Eso es mi caso. Cada quien debe responder a sí mismo. ¿Qué hacemos nosotros cuando tú te enteras de la tragedia de que sufre un amigo tuyo, o alguien cercano? Aquí estamos hablando también de la esposa. Mete ahí la esposa en los papeles de los personajes que intervienen con Job en su sufrimiento. Aquí yo recordaba, hay quienes, y esto ha sido plural, ¿no? Hay quienes me han dicho, no me gustan los funerales. O también me han dicho, no me gusta todo eso triste. O también me han dicho, no me gustan los hospitales. Pero yo cuando diserto acerca de esto, cuando yo hablo y empiezo a razonar, ¿sí? Disertar acerca de esto que le digo a la gente, mira, para ir a tal o tal circunstancia, yo no estoy animando que alguien vaya a algo que le guste o porque a algunos les gusta van. ¡Ja! A nadie nos gusta un funeral, a nadie nos gusta lo triste o a nadie nos gustan los hospitales. Nadie. Lo que quizás yo incito es que uno tenga el sentir de Elifaz, de Bildad y de Zofar, los amigos de Job. Ellos salieron de su lugar y fueron a Job para consolarlo y confortarlo. Eso es loable. Eso es loable. Ellos fueron, y estando con Job, ¿qué le dijeron? ¿Qué fueron ellos para él? Dice que fueron a consolarlo y confortarle. Pero ¿qué le dijeron? ¿Qué fueron ellos para él? ¿Qué palabras había en ellos para consolar y confortar a un moribundo rodeado de desdichas?
Yo quiero destacar a continuación un resumen de las palabras que le dijeron a Job y las reacciones que Job tenía respecto a la presencia y a las palabras de ellos. Vamos a destacar esto y va a ser el tema central de reflexión el día de hoy. Nadie habló, dice, fíjense lo que leímos allí, que nadie habló de los tres. Todos estaban en la señal del luto, se echaron ceniza, rajaron sus vestiduras, una señal clásica, tradición cultural de aquellos tiempos, cuando pasa alguna gran conmoción. Nadie de ellos había hablado, estaban allí con Job, viendo, dice 7 días, no, estuvieron 7 días allí en ese terrible y amargo sufrimiento de Job. Hasta que en un momento Job explotó y no aguantó más, y todo lo que había encima de él, todo lo que estaba dentro de él, y empezó a desahogar todo lo que estaba sintiendo y su queja. Y aquí empiezan los discursos que ocurren en este texto. Para resumir un poco lo que dijo el capítulo 3, si nos ponemos a ver, fíjense, Job maldijo el día de su nacimiento. Los primeros 11 versículos empiezan de una manera muy contundente. La semana pasada yo les decía, estas palabras pueden herir sensibilidades. Job maldijo el día de su nacimiento. Job cuestionaba por qué no había nacido muerto. ¿Por qué no he nacido muerto? También Job se sintió desdichado. Se sintió un hombre sin futuro. Hablaba, ya no tenía futuro. Ya no tenía futuro. Al final del capítulo 3 dice esta cita literalmente: no tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. Estas fueron las palabras de Job que inician la participación de sus amigos, inician las palabras de un amigo. Y ante todo esto, Job, imagínate que tú estuvieses allí, vamos a ver quién está conectado, vamos a suponer, aquí está Bildad, Elifaz, Zofar y Doris. Está Ruth, está Alexandra, está Darío. Están allí con Job. ¿Qué le dirías tú? No vayan a desbloquear los micrófonos, no. Es una pregunta para que cada quien se responda en sí mismo. ¿Qué le dirías tú a una persona así? Que ha dicho estas palabras en un dolor y sufrimiento, ha maldecido su día de nacimiento, ha cuestionado su vida, no se siente con futuro, se siente intranquilo, no tiene descanso y solamente se siente lleno de dificultades? ¿Qué le dirías tú a Job? ¿Cuáles serían tus palabras? Tú le visitaste a confortarlo y animarle. ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo animarías? El primero en hablar según la escritura es Elifaz. Resumiendo de las palabras que le dice Elifaz para tener un contexto que le dijo Elifaz. Elifaz le dice algo así como esto. En el capítulo 4, versículo 5 le dice esto: sin embargo, ahora que las desgracias te acosan, Job, te desanimas, te llenas de miedo cuando te afectan a ti. ¿No te da confianza tu reverencia a Dios? ¿No te da esperanza tu vida de integridad? Para resumir las palabras de Elifaz, si tú lees el contexto del capítulo 4 y 5, sus primeras palabras fueron criticar a Job. Tenemos un hombre que ha perdido sus 10 hijos, que ha perdido sus negocios, que está terriblemente enfermo, y una persona que fue a confortarlo y a consolarlo, según lo que dice el hilo de la escritura, lo que hizo fue criticarlo. ¿Qué esperar de alguien que está sumido en dolor y sufrimiento y nuestras primeras palabras sean criticarlo o juzgarlo? ¿Qué esperar si esas palabras fueran para mí? Imagínate que yo estoy enfermo, no sé, tuviera COVID y estuviera muy mal y de paso perdiera el trabajo y no sé, no tengo hijos pero perdiera a mi esposa, por ejemplo, mi mamá, mi esposa, algo así. Vamos a ponerlo algo dramático para tratar de parecerse a Job. Y alguien llega y me visita, no sé, bueno, con COVID no se puede visitar, no sé si por una videollamada, no sé cómo haría en estos tiempos. Y, ay, mira cómo estás de triste, ¿vale? Estás desanimado y tú no eres cristiano. Párate, levántate. ¿Tú no que crees en Dios? ¿Y qué cristiano?
Algo así yo pudiera interpretar que fueron las palabras de Elifaz, trasladándolo a un contexto como si lo hubiese recibido para mí. ¿Cómo te sentirías tú si alguien en tu dolor y tu pena y tu sufrimiento lo que hace es criticarte y juzgarte? Vamos a ver qué le respondió Job. Vamos a ver algunos versículos del capítulo 6 que le respondió a Job a Elifaz. Dice a Elifaz y a los amigos. Aquí Job le responde a todos. No voy a ponerme a mencionar números, pero que sepas que lo que voy a leer está a través del capítulo 2, porque si no va a ser muy engorroso mencionar un número y leer una frase, un número, una frase. En el capítulo 2, Job habla de que está pesando su sufrimiento y dice, por eso hablé impulsivamente. Job habla de que habló impulsivamente. ¿Qué no esperar uno si visita a una persona que está en un funeral o en una circunstancia? Esperar sobriedad y no esperar que hable impulsivamente. Más adelante Job dice, ya avanzando al versículo 5 en adelante, dice, ¿acaso no tengo derecho a quejarme? Job también dice, y le reclama a ellos, uno debería ser compasivo con un amigo abatido, pero tú me acusas sin ningún temor del Todopoderoso. Hermanos míos, han mostrado ser tan poco confiables como un arroyo de temporada que desborda su cauce en la primavera. Tampoco ustedes han sido de ayuda. Han visto mi calamidad y les da miedo. Enséñenme y quedaré callado. Muéstrenme en qué me equivoqué. Las palabras sinceras pueden causar dolor, pero ¿de qué sirven sus críticas? Creen que sus palabras son convincentes cuando ignoran mi grito de desesperación. Dejen de suponer que yo soy culpable porque no he hecho nada malo. Piensan que estoy mintiendo. ¿Acaso no conozco la diferencia entre el bien y el mal? Eso es lo que dicen varios trozos del capítulo 6 de Job. Porque entre las palabras de Elifaz, no, tú estás así porque tú pecaste prácticamente. Más adelante lo vamos a ver. Aparece otro amigo, el llamado Bildad. Recuerden que la escritura dice que ellos fueron a consolarlo y confortarlo. Miren las palabras que le están diciendo. En el capítulo 8, Bildad le dice, seguramente tus hijos pecaron contra él, contra Dios, y por eso el castigo estaba bien merecido. Lo mismo le ocurre a todos los que se olvidan de Dios. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Cuando uno analiza lo que le está diciendo Bildad a Job, Bildad lo está criticando y lo está señalando de que todo lo que está sufriendo es por un pecado. Usted recuerda por eso que le leí el conflicto cósmico. Dios dice, este es un hombre íntegro, intachable, no hay ninguno como él. Los amigos de Job lo están criticando de algo que no es. Y muchas veces a nosotros nos pasa, a alguien les pasa, de que somos acusados de algo injusto. Y se sufre. Se sufre. Y después aparece Sofar, y Sofar, cada uno tenía un grado peor que el otro, o más intenso, no digamos peor, más intenso que otros en las acusaciones a Job. Sofar le dice esto en el capítulo 11 a Job. ¿Debo quedarme en silencio mientras tú sigues parloteando? Cuando te burlas de Dios, ¿no debería alguien hacerte sentir vergüenza? Escucha, sin duda, Dios te está castigando mucho menos de lo que mereces. Si tan solo prepararas tu corazón y levantaras tus manos a Él en oración, abandona tus pecados y deja atrás toda tu iniquidad. Estas fueron las palabras de consuelo y de ánimo de sus tres amigos. Un amigo tras otro está juzgando y criticando a Job, señalándole del pecado a él y a la familia, buscando una explicación con sabiduría para lo que pasa a Job e insistiendo que él tiene que dejar el pecado o arrepentirse para dejar de sufrir. ¿Cómo me sentiría yo, Johnny Frías, si yo estuviera en un funeral y llega gente a criticar lo que no sabe, no conoce o me condena a mis seres queridos? Dígame si estoy en un funeral de alguien de esas personas que está criticando. Estuviera en un funeral de Eli y alguien llega a criticarla o a criticarme a mí allí. Yo estaba pensando qué respondería yo. Yo creo que yo me pondría un poco carnal así. Yo tengo a mi papá y digo, papá, córreme esta persona de aquí, no quiero verlo más nunca. Después de decirle 4 cosas. ¿Cómo me sentiría yo en un momento? Cualquiera puede reaccionar de alguna manera diferente. ¿Cómo te sentiría alguien si en un momento, en un hueco de sufrimiento y dolor, lo que te llega es crítica, juicio, señalamiento, condenación?
Y ahí es donde hay que recordar, nosotros que sí podemos leer la carta, que esto era injusto. Recordar el conflicto celestial de Satanás con Dios. Ustedes recuerdan que Dios afirmó que no había un hombre íntegro y piadoso como Job en toda la tierra. Los amigos de Job no sabían el conflicto cósmico, pero de sus presunciones juzgaban a Job. Están equivocados, aunque no lo sepan, estaban errando, hacían mal. ¿Qué puede representar las palabras de alguien que te hunde con juicio? ¿Qué esperar cuando nosotros somos jueces y criticadores de los demás, especialmente cuando ese otro está pasando una terrible etapa en su vida y lo que nosotros hacemos es criticarlo y juzgarlo? Ahora veamos lo que Job le responde. Y yo diría bien hecho. En el capítulo 12, varios de los versículos mencionan esto, el capítulo 12 y el 13. Job responde: ustedes sí que se lo saben todo, ¿no es cierto? Cuando mueran, la sabiduría morirá con ustedes. Ahora bien, yo también sé algunas cosas. Ustedes no son mejores que yo. ¿Quién no sabe estas cosas que acaban de decir? Sin embargo, mis amigos se ríen de mí, porque clamo a Dios y espero una respuesta. Soy un hombre justo e intachable, sin embargo se ríen de mí. No son mejores que yo. En cuanto a ustedes, me calumnian con mentiras. Como médicos son unos matasanos inútiles. Si tan solo se quedaran callados, es lo mejor que podrían hacer. Fin de la cita. Alguien que en el dolor y en el sufrimiento tiene palabras de juicio y condena, no es de ayuda, es de rechazar. La palabra que Job le dice, si se quedaran callados sería mejor. En el capítulo 16 también le sigue diciendo esto: ya escuché todo esto antes, ¿qué consejeros tan miserables son ustedes? Yo resalté este versículo, el 4 y el 5. Parece de las expresiones más fuertes que tuvo Job, de lo que quería y de lo que sintió de sus amigos. 16, 4 y 5 dice así: si ustedes estuvieran en mi lugar, yo podría decir lo mismo. Podría lanzar críticas y menear mi cabeza ante ustedes. Sin embargo, yo les daría palabras de ánimo. Intentaría aliviar su dolor. Más adelante Job prosiguió diciendo: mis amigos me desprecian y derramo mis lágrimas ante Dios. Necesito un mediador entre Dios y yo, como una persona que intercede entre amigos. Más adelante dijo: ¿hasta cuándo me torturarán? ¿Hasta cuándo intentarán aplastarme con sus palabras? Aunque yo hubiera pecado, eso es asunto mío, no de ustedes. Mi familia se ha ido y mis amigos íntimos se olvidaron de mí. Mi aliento le da asco a mi esposa. Mi propia familia me rechaza. Mis amigos íntimos me detestan. Los que yo amaba se han puesto en mi contra. Y otra frase que marqué, el versículo 21 del capítulo 19. Otra de las cosas que Job pedía, fíjense, cito: tengan misericordia de mí, amigos míos, tengan misericordia, porque la mano de Dios me ha golpeado. ¿Cómo se atreven a seguir persiguiéndome diciendo: es su propia culpa? Ténganme paciencia y déjenme hablar. ¿Cómo podrán consolarme sus frases huecas? Todas sus explicaciones son mentiras. Fin de las citas. Así se sintió Job, y estas fueron el resultado del consuelo de los amigos y el confort de los amigos de una persona que estaba en un terrible dolor y sufrimiento. Job lo que quería y lo que necesitaba eran palabras de ánimo, acciones y palabras que aliviaran su dolor. Job clamaba misericordia, paciencia, pedía que le escucharan. Job necesitaba consuelo. Job necesitaba lo que cualquier alma humana clama cuando está en un tiempo de dolor y sufrimiento: las propicias y reconfortantes palabras de un amigo. Job no recibió eso, sino lo contrario. Entonces lo que en teoría debería ser un momento de consuelo se ha vuelto 3 personas que juzgan al que sufre sin razón, lo juzgan sin razón, y una persona que además de sufrir y tener encima el peso del luto del dolor, le toca resistir la presencia de los que deberían ser sus mejores amigos. ¿Cuán importantes son nuestras palabras para alguien que sufre? Uno podría no querer involucrarse y mantenerse en silencio, distante, sin participar,
Y esa persona que sufre se sentiría como Job, lo que dijo Job en el 19:14. Dijo así: mi alma se ha ido y mis amigos íntimos se olvidaron de mí. Perdón, mi familia se ha ido y mis amigos íntimos se olvidaron de mí. Si usted lee el contexto, Job tenía más familia, aparte de la que perdió, la otra familia tampoco asistió, el resto de la familia, y los demás amigos tampoco vinieron. Y los que vinieron tuvieron este momento para añadirle más amargura al dolor y sufrimiento. La historia se desarrolla con más detalles. Después aparece un amigo, Eliú, que ni siquiera Dios lo menciona cuando habla, y le dice también otras palabras, y yo me centro en estos tres amigos por también tema de resumir el mensaje. La historia se desarrolla con más detalles, y yo quiero destacar ahora lo que Dios, cuando se aparece, porque sí se apareció al clamor de Job, y da su apreciación de lo que hicieron Elifaz, Bildad y Zofar, los mejores amigos de Job, o los amigos de Job que estuvieron allí. Dice el versículo 7 del capítulo 42, dice esto: después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz, el temanita: estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Fin de la cita. Desgraciadamente, los amigos de Job ofrecen un modelo de lo que no hay que decir. De lo que no hay que decir a una persona que sufre y que está en un tiempo de luto, de dolor. Lo único que su argumento principal logra es hacer que Job se sienta peor y que al final Dios los despida con disgusto. Sí, porque ellos también trataron de hacer de Dios, trataron de hablar de... Hay mucha gente que cree, y eso pasa mucho en estos tiempos, todo el mundo cree tener que saber la voluntad de Dios y saber lo que Dios dice y lo que la Biblia dice y la cuestión y hablar las cosas que no son. Y me hace pensar de que Dios nos puede despedir con un disgusto por decir lo que no es. El Señor se decepcionó de las palabras de estos amigos. Me pone a pensar respecto a las palabras que nosotros le damos a los demás. ¿Agradarán a Dios? Dios nos aprobaría. Está alguien sufriendo, está alguien en un luto, o está, no sé, estamos evangelizando, predicando, hablando con otra persona. ¿Qué sentiría Dios o se disgustaría Dios con las palabras que salen de nuestra boca? Qué vergonzosa vivencia sería que uno actúe mal durante la penuria de alguien que tenemos allí con un vínculo, una amistad, y que Dios nos despide disgustado de nuestro actuar, como le pasó a Elifaz, Bildad y Zofar. Los amigos de Job son ejemplos clásicos de personas que dejan que su orgullo y su sentido de estar en lo correcto interfieran con su comportamiento. Repetían frases piadosas y discutían con Job, pero la respuesta de Job fue, por citar uno de los versículos, el versículo 13:5, si tan solo se quedaran callados, es lo más sabio que podrían hacer. Me pone a mí a preguntarme, ¿le sirvieron las palabras de amigo a Job? ¿Le sirvió la presencia de Elifaz, Bildad y Zofar? No sé tú cómo han sido tus experiencias. Seguramente al menos yo lo he vivido. Cuando he pasado algún momento duro, que me he sentido duramente decepcionado por las palabras y acciones de otras personas, yo lo he vivido. Pero también me he sentido muy agradecido e impresionado y maravillado de otras personas que han dado aliento y consuelo. Eso cuando uno pasa un tiempo oscuro, dolor y sufrimiento, eso es un tremendo contraste. Puede ser de amargura como de una gran alegría, un ánimo para seguir adelante. Uno de repente espera con altas expectativas de los que uno considera amigos las palabras de aliento y confort. Asimismo, los que te consideran a ti amigos esperan de ti, esperan que aparezcas en un momento de dolor y sufrimiento. Creo que la reflexión que nos da este tema es qué palabra de amigo debería tener, siendo un cristiano aún más yo, qué palabra de amigo debería tener para con otros cuando atraviesan un tiempo de dolor y sufrimiento. Siempre hay oportunidad para aprender y rectificar. Cuando Job empezó a superar ese tiempo de dolor y sufrimiento, las palabras de amigo que él esperaba ahora sí aparecieron
y sí fueron las que deberían ser las ideales. En el capítulo 42, el versículo 11, dice: entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra, y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Tremendo. Después de que no vinieron los hermanos y hermanas, fíjense que ahí estaban, y los amigos anteriores, pudiéramos decir Elifaz, Bildad y Zofar, no sé, podríamos inferir otros amigos más, Eliú también estaba ahí mencionado. Vinieron y festejaron con él en su casa por su restauración, lo consolaron y lo alentaron. Tremendo. Cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Tremendo. La vocación cristiana nos invita a ser agentes movidos a consolar, a alentar, a animar a otros. Nosotros deberíamos ser ricos en poseer las palabras de un amigo, de poseer y tener la cualidad y la virtud de que cuando alguien está pasando un dolor y sufrimiento, nosotros somos una fuente de palabras y consuelo y confort y aliento que recibir. Citar algunos versículos acerca de la vocación cristiana del Nuevo Testamento, por citarlos, aquí tengo 4, miren. Romanos capítulo 12, versículo 5 dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vayamos a las fiestas cuando Johnny y Egri se casan, por ejemplo. Vayamos a las celebraciones cuando alguien tiene un cumpleaños, alguien tiene un gran evento en su vida. También estemos con ellos cuando les toca el funeral o les toca pasar una desdicha. De alguna manera. Así que lo podemos llamar para felicitarlos, también podemos llamarlos para consolarnos. Eso es parte de la vocación cristiana. La vocación cristiana también nos dice en Gálatas 6:2: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Si algo el mundo protestante, bueno, es que también el mundo católico, el mundo religioso cristiano, el universo, como ya le llamo yo, el universo cristiano, de las creencias cristianas, son fanáticos en defender la doctrina o la religión. Increíble. Yo antes de convertirme a Cristo y bautizarme, yo defendía la religión que no practicaba. Yo defendía el catolicismo y no iba a dejar de ser católico, pero jamás hacía un esfuerzo por ser católico. Pero a la hora de defender la religión, no hay que ofender la ley que aprendí, con la que crecí. Y así muchas veces la gente puede caer en acaloradas conversaciones y posturas por defender lo que ellos consideran su ley o sus creencias. Fíjense lo que dice aquí: ayúdense unos a otros a llevar las cargas. Así obedecerán de manera la ley, lo que tanto buscamos defender como las leyes de nuestra fe. Aquí dice: obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Aquí me hace recordar lo que alguna vez intentamos, y bueno, por diferentes eventos que pasaron en la congregación no pude terminar el proyecto llamado Los Mandamientos de los Unos con los Otros. Algunos de ustedes estuvieron allí y habrán visto algunas de las clases dominicales. Es amplia la Biblia en la vocación cristiana acerca de la relación de los unos con los otros. Entonces, de esa manera obedecemos la ley de Cristo. Hebreos 13, versículo 1 al 3. No, Hebreos 13, versículo 1 y 3 es lo que voy a mencionar. Varias frases que saqué de allí. Dice así: sigan amándose unos a otros como hermanos. Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Y aquí quizá en esto último entra Job. Alguien maltratado. La mano de Dios, el peso de Dios cayó sobre él. La dura prueba cayó sobre él por las tientas de Satanás hacia tentar a Job de que realmente una prueba de que él de verdad no era íntegro, intachable, como el Señor orgullosamente defendía a su campeón de fe, Job. Y dice aquí: como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Quizás, no sé, como si Zofar, si Bildad, si Elifaz
estuvieron allí con Job sintiéndolo como en carne propia el dolor de ellos. Job dijo una cosa: y si yo pequé, eso es mi problema, no de ustedes. A veces al cristiano le gusta, o no sé por qué motivo, condenar y juzgar a los demás, pero eso es asunto de ellos, como le decía Job. Job allí deja varios principios, varios textos. Uno puede leerse ese texto si tú quieres como complemento en tu casa, leerlo para aprender y reflexionar acerca de las cosas que no son propicias de decirle a los demás cuando alguien está sufriendo, cuando alguien está en un duelo, cuando alguien está atravesando dolor. El último texto que iba a citar del Nuevo Testamento acerca de la vocación cristiana, que nos invita a consolar, a motivar, a alentar y animar a otros, es 1 Tesalonicenses 5:11. Aliéntense y edifíquense unos a otros. Aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen, dice el testimonio de los tesalonicenses. Entonces, pudiera uno buscar más versículos para comprender y recordarnos que la vocación cristiana es tener las propicias palabras de un amigo para alguien que está atravesando un tiempo de dolor y sufrimiento. Entonces hablamos de empatía, animar, de ponerse en lugar del otro. La palabra animar dice propiamente ponerse al lado del otro. Eso es lo que significa animar, ponerse al lado del otro. En la fe cristiana, en la instrucción cristiana, es más, el Espíritu de Cristo nos inspira y nos provee para ser una fuente donde puedan salir las palabras de un amigo. El cristianismo es rico en eso. El que tiene vocación, el que se dedica a compartir con las personas, se vuelve una persona rica en tener las palabras propicias de un amigo. Tales son valiosas para la vida del que sufre. Son esas palabras que podamos tener nosotros, del que pasa un duelo. Y en estos tiempos de pandemia que hemos vivido, son valiosas aún más. Y fíjense, en el futuro, pongamos la mirada en el futuro. No sabemos qué viene en el futuro, qué etapas le vienen a las personas en una tierra donde hay cansancio, donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay mortalidad. Dios nos dé la capacidad para reflexionar sobre nuestros pensamientos, que podamos examinar si son benignos o malignos, y nuestros corazones sean movidos solo a lo benigno. Yo recordaba una experiencia. A mí me alentó este tema, aparte de, como yo les dije la vez pasada, oye, no puede pasar la cuarentena sin yo haber hablado de Job, el que está agitando todo el mundo por allí en la pandemia, acerca de resiliencia, acerca de perseverancia, acerca de paciencia, acerca de prueba de fe, acerca de sufrimiento, de dolor. Yo al ir leyendo el libro de Job he podido tener mis propias expectativas de qué es lo que verdaderamente uno se encuentra en la historia de Job. Entonces, trataba de anotar apuntes, borraba, copiaba, trataba de conseguir estos temas que he compartido con ustedes estas 2 semanas. Pasó el hecho que algunos de ustedes estuvieron orando. La circunstancia de la amiga que estábamos orando por la circunstancia que Egli estuvo acompañando. Y yo me impresionaba de cómo Egli acompañaba a esta persona durante el sufrimiento, después durante el duelo y el post sufrimiento, tratando de animarle y alentarle y ponerse al lado, y le escuchaba las palabras de cómo trataba la empatía, de cómo a veces me preguntaba cosas, buscaba versículos, y en algún momento de algunas luchas por las cuales ella misma le costaba, ella misma se animaba, hay que seguir allí. Esos son los ejemplos que uno tiene que seguir. Y quizás tú has vivido, y quizás tú nunca has llegado a ser de Elifaz, de debilidad y de Zofar, de juzgar a alguien en su sufrimiento. Capaz que sí, no te voy a juzgar. Creo que si tú recibes este mensaje es porque Dios siempre tiene su intención de que nosotros podamos ser renovados, transformados y moldeados por su Espíritu Santo. El Espíritu que Cristo vino a darnos la oportunidad a todos de recibir. Maravilloso Cristo por darnos y compartirnos de su Espíritu. Entonces nos da la oportunidad. Pero yo no sé si tú has sido de los amigos o los familiares, la hermana, los otros familiares de Job que ni se acercaron. Muchas veces una persona sufre. Por ahí dice, ¿cómo es que dice el lema? Uno sabe quiénes son sus verdaderos amigos en las dificultades o en los sufrimientos. También en los funerales.
en los hospitales, es verdad, es así. Yo he aprendido inclusive, y estudiando este tema y reflexionando hace un tiempo, yo digo, yo no puedo decir que yo soy amigo de él porque él pasó ciertas circunstancias y yo no estuve. Evaluándolo de que yo pudiera haber estado. Entonces, el cristianismo nos da la vocación para eso, nos lleva a eso es parte de la vida cristiana. A veces las personas en el mero formalismo de, bueno, hay que ser cristiano y que volver a la iglesia, cuando volvemos el domingo, o en la comodidad de la religión de asistir, y ya pareciera que eso se quedara como el cristianismo, o que eso fue el llamado de Jesús, tener una sana doctrina y obedecer los mandamientos de la Biblia y no desviarse y ser fiel defensor y de vez en cuando hablar a la gente del evangelio. No, también la vida de los unos con los otros, la vida con el prójimo, esas palabras de amigo que nosotros podemos tener. Una cosa adicional importante que noté es que Dios evaluó y les dijo a los amigos de Job, fíjense, no hablaron con exactitud acerca de mí. Otra de las cosas importantes que vi acerca de estos contextos, un detalle importantísimo, también es necesario que nosotros hablemos rectamente acerca del Señor, hablar conforme a su voluntad, no hablar de más, ni de lo que no sabemos, ni por presunción. El contexto en Job pareciera reflejar que también el orgullo dejó que a estos tres caballeros les moviera a decir lo que dijeron. Que Bildad, Zofar y Elifaz dijeron lo que dijeron, movidos también por el orgullo, se sintieron ofendidos por las palabras de Job. O simplemente ser ignorantes de los conocimientos de Dios. Ellos también fueron ignorantes del conocimiento de Dios. A veces un no sé es más conforme a la voluntad de Dios que expresar multitud de intelectualismos. A veces un no sé es más conforme a la voluntad de Dios que expresar multitud de intelectualismos. Hace tiempo estaba pensando cuál será mi película, eso que estábamos hablando Egli y yo, acerca de compartir con personas películas cristianas, y estamos hablando de película, otra película, y la cabaña, y yo me puse a pensar cuál será mi película que me ha impactado más, no que diga mejor, sino que me ha impactado más. Quizás yo pudiera decir, oye, El poder de la cruz, creo que se llama Do You Believe en inglés, el título en español es el poder de la cruz, o Dios no está muerto 3. Coinciden que son películas de sufrimiento, ¿no? De personas pasando duelo y sufrimiento. Una de las cosas impresionantes del poder de la cruz que a mí me marcó es cuando habían incertidumbres y preguntas de por qué pasaban las cosas, los personajes creyentes decían, no sé. A mí me impresionó porque a veces al cristiano se le espera que siempre tenga algo que decir y que rellene todos los huecos, sobre todo los ateos. Pareciera que el cristianismo debería ser una gran biblioteca de Alejandría donde caben todos los conocimientos acerca del bien o de la existencia humana y que el cristianismo debería poderlo responder todo. Pero lo que me impresionó de esa película es que muchas veces el personaje decía, no sé, confiemos en Dios. Y yo creo que una de las lecciones que deja Job, también Job, porque Job metió la pata allí, lo que deja también Zofar, Elifaz y Bildad, es no hablar lo que no sabemos. Un no sé es más conforme a la voluntad de Dios que pretender con intelectualismo responder las cosas que no sabemos. Ocupar el lugar de Dios. Y no se vaya Dios disgustado por nosotros por decir a las personas unas palabras que no sabemos. Ahora, no quiere decir esto que te quedes callado y nunca hables. No sea de excusa. Fíjense, por eso aún más la importancia de meditar y tener tan constante contacto con las Escrituras. Porque esas experiencias, esos conocimientos son los que nos deberían guiar cuando estamos ante tales circunstancias, cuando nos visitamos o nos visita una persona hundida en un tiempo de dolor y sufrimiento. Bueno, no es cuando lo visitamos, cuando visitamos o nos visita una persona que está hundida en un tiempo de dolor y sufrimiento. Y quizás el Espíritu de Dios nos inspire para hablar las más ideales palabras a un amigo. Sí, yo quiero añadir aquí lo importante, inclusive que nos da un devocional, que nosotros estemos haciendo devocionales
de la fe, de cualquier cosa, si es de matrimonio o es de un tema general, estar meditando la Biblia, leer la Biblia. Alguien me dijo hace un tiempo, no, pero es que leer la Biblia no es suficiente, lea otros libros. También puedes leer libros, pero si no lees la Biblia yo creo que te puedes llenar de mucho intelectualismo. Yo no sé si puedas pecar de Bildad, Elifaz y Sofar, no sé. Entonces lo importante de que cuando uno se llena de las cosas de Dios, venga una circunstancia que le pase a un amigo, a un ser conocido, y tú tengas las palabras de un amigo. Así que una de las lecciones más que nos puede enseñar esta historia de Job, yo tengo la esperanza de sacar espero uno o dos temas más que he visto en esta historia de Job y que creo que nos parece propicio en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de episodios agitados por la humanidad que han cambiado mucho. Al principio hay vacunas, hay tratamientos, hay medicina, hay reinserción en ciertas actividades sociales, han cambiado un poco las cosas, pero no dejan de ser etapas que muchos pudieran seguir pasando o están viviendo dolor y sufrimiento en la pandemia. Y como yo les decía anteriormente, poniendo la vista en el futuro, en las cosas que vayan a fallar en el futuro, y no sabemos quién pueda contar con nosotros porque pueda necesitar las palabras de un amigo o nosotros mismos podamos necesitarlas. Quisiera despedirme en oración. Señor, gracias por esta oportunidad, de este mensaje, de esta lección, de esta vivencia que podemos extraer de las Escrituras y reflexionar, Señor, analizar las cosas para aprender, ver nosotros mismos un espejo. Varias veces en el Nuevo Testamento dice que las cosas que ocurrieron o que están escritas en los textos antiguos nos sirven a nosotros como lecciones tanto como de tus vicios, pero también de las cosas que no deberíamos hacer, las conductas que no deberíamos imitar. También como pasos para seguir. De todo eso nos sirve el Antiguo Testamento, Señor, gracias. La terrible historia o difícil historia de Job nos enseña cosas, nos da lecciones, y quizás habrá muchas otras que puedan notar otros predicadores o otros hermanos simplemente con leer sus Biblias. Señor, yo te doy gracias hoy por el argumento del día de hoy. Te pido, Señor, nos sirva para algo, edifique nuestras vidas y sea de ayuda al prójimo. También nos sea de ayuda a nosotros mismos en el futuro, en los tiempos que no conocemos de lo que viene, Señor. Lo que nos podemos aferrar y llenarnos de convicción y de ánimo es que tú haces que todas las cosas cooperen para nuestro bien, para que los que te aman, para los que son llamados conforme a tu propósito. Señor, gracias, a ti nos encomendamos y hacemos esta oración por medio del nombre de Jesús. Amén. Amén.